Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cultural, un espacio para hablar de temas de interés cultural y artístico. Recuerden que todos somos cultura y todos somos arte, así que este programa es para todos. Antes que nada, quiero agradecer a nuestra directora, la maestra Grisel Manzano, y a nuestro querido amigo Toño, que siempre son quienes hacen posible que estos espacios lleguen hasta ustedes. Recuerden seguir a la Embajada Cultural de la sección 51 del CENTE en redes sociales, los encuentran en todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, donde comparten constantemente contenido muy interesante sobre las actividades que llevan a cabo aquí en la Embajada Cultural. Y bueno, amigos, empezamos nuestro programa con una noticia agradable. Fíjense que va a haber un evento muy padre aquí en la Cinemateca Luis Buñuel de la Casa de Cultura del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, porque ya viene el premio Ariel, este premio tan importante que otorga la Academia de las Artes Cinematográficas de México a la industria del cine de nuestro país. Y para apoyar la, la distribución y toda la difusión del material que va a estar nominado este año, pues va a haber una serie de películas que se van a exponer en la Cinemateca en estos días. Miren, eh, son 12 películas en total, todas nominadas al premio Ariel en alguna categoría específica, lógicamente, y pues el objetivo, la intención es acercar a la gente a todas estas producciones que desafortunadamente no siempre llegan a las salas de cine tradicional, pero que gracias a la Academia de Cine, pues pueden obtener algo de difusión y la gente puede apreciarlas y verlas. Hay de varios tipos de películas, no creen que todos así como que cine muy profundo, de mucho contenido eh, artístico, vamos a llamarlo así. Realmente hay películas para todos los gustos y de varios géneros. Miren, van a estar del 1 al 8 de octubre, o sea, a partir de mañana. Va a haber varios días allí en la Cinemateca Luis Buñuel, como les decía, la 5 Oriente número 5 del Centro Histórico. Les voy a ir diciendo los horarios, las fechas, los horarios y las películas para que vean más o menos de lo que se trata el cine. Y bueno, con la imagen de la pantalla se pueden dar una idea de lo que son las películas que van a ver, perdón. Miren, el sábado 1 de octubre a las 4 de la tarde va a estar Noche de Fuego y a las 7 de la noche Nudo Mixteco. El martes 4 de octubre, sí, el lunes 3 de octubre no hay funciones, es mañana sábado 1 de octubre hay dos funciones y el martes hay una sola función a las 6 de la tarde, una película que se llama Cosas Imposibles. El miércoles 5 de octubre hay dos funciones, a las 5 de la tarde una película de policías, así se llama, una película de policías, ese es el nombre. A las 7 de la noche la película Aztec. El jueves 6 de octubre a las 5 de la tarde El Buen Patrón. Esta película se hace en colaboración con España, no es 100% mexicana, pero de todos modos las reglas del certamen permiten que haya contribuciones de otro país. Es muy común, por eso México también puede participar en los Oscars. A las 7 de la noche ese mismo día, jueves 6 de octubre, Te nombré en silencio. Viernes 7 de octubre, creo que esta de Te nombré en silencio sí llegó a estar en los cines, no me hagan mucho caso o en alguna plataforma de streaming, porque este nombre la verdad sí me suena, aunque les soy sincero no he visto la película. Viernes 7 de octubre a las 3 de la tarde, Plaza Catedral, esta también es en colaboración con otro país, esta es panameña, y a las 5 de la tarde, Memoria, se hace con otro país, con Colombia. Ese día hay otra función el próximo viernes 7 de octubre a las 7 de la noche, 50 o dos ballenas. Perdón, a las 7 de la noche, así se llama la película. 50 o dos ballenas se encuentran en la playa. Llega a suceder que a las películas les pueden poner dos nombres. A mí me da la impresión de que este es el nombre completo de la película. 50 o dos ballenas se encuentran en la playa. Y finalmente el sábado 8 de octubre tenemos a las 4 de la tarde un rescate de huevitos y a las 7 de la noche blanco de verano. Pues a lo mejor para los más pequeños, el siguiente sábado podrían llevarlos a ver la película de esta saga de películas de Huevo Cartoon, de los hermanos Rivapalacio, que tuvo tantísimo éxito en su momento. Llegan con otra película, habría que ver en qué categoría está nominada a los premios Ariel. Hay que decirlo, aunque es un puro chiste, es puro albur, no dicen una sola grosería abiertamente en las películas. Creo que eso tiene su reconocimiento porque estamos muy acostumbrados a que en el cine muchas veces mexicano, muchas veces en el cine
pues que consideramos ya de un lenguaje más abierto, las groserías en algo muy común, como las decimos muchas veces y hemos normalizado tanto en el lenguaje cotidiano. Pero yo algo que debo reconocer de estas películas es que aunque dicen mucho albur, no se les sale una sola grosería, lo cual obviamente resulta bastante divertido y bueno, a lo mejor a algunos niños les puede causar gracia. Entonces, les repito, son 12 películas que van a proyectarse del sábado 1 de octubre al sábado 8 de octubre en la Cinemateca Luis Buñuel. Ya les di los horarios, de todos modos ahí les dejo las imágenes para que eh, los que se animen vayan a verla. Disfruten, el cine es padrísimo, el cine es fantástico. Yo en lo personal lo aprecio muchísimo y realmente es un arte que disfruto bastante. Bueno, amigos, pasamos a efemérides de nuestro programa, hablando de personajes que tienen alguna relación con la fecha de nuestro programa. Hoy estamos a 30 de septiembre y el primer artista que les traigo es un gran escritor, muy reconocido a nivel internacional, un poquito excéntrico, pero de verdad muy talentoso, el señor Truman Capote. O Truman Capote, no sé bien cómo se pronuncia porque de hecho sí es de ascendencia latina. Miren, él nace el 30 de septiembre de 1924 en Nueva Orleans. Su nombre completo, más bien su nombre original era Truman Streckfus Persons. Eh, Ocurre lo siguiente, su mamá se divorcia y ella se vuelve a casar con un hombre de apellido Capote, que de hecho es de origen español, bueno, es hispano el apellido, entonces por eso él adopta ese apellido. Incluso lo llegaron a conocer como Truman García Capote. Entonces, bueno, pues ese apellido lo acompañó el resto de su vida. Comenzó a escribir desde muy niño porque él crece en una granja. Entonces, era muy extrovertido, pero al vivir en una granja, pues muchas veces, bueno, los que están familiarizados con la vida en el campo, como un servidor, pues hay muchos lapsos de soledad en los que eres capaz de meditar muchísimo y profundizar mucho dentro de los temas que te apasionan. Entonces, al verse aislado en esta granja, pues él empieza a escribir. Entonces empieza desde muy chiquito a relacionarse con las letras. Eh, a los 17 años, muy, muy joven, comienza a trabajar en el periódico The New Yorker, un periódico muy importante de allá de la ciudad de Nueva York, de muchísima presencia entre la comunidad neoyorquina. En Estados Unidos, así como aquí en México tenemos a los mexicanos, pero aparte tenemos a los chilangos, la verdad es que en Estados Unidos tienen a los norteamericanos o a los gringos, pero tienen a los neoyorquinos, que tienen un ritmo de vida muy acelerado, que es cuna de muchas actividades culturales en Estados Unidos. Entonces, este periódico de New Yorker realmente tuvo un impacto muy importante en la cultura más contemporánea de los Estados Unidos y desde luego específicamente de la ciudad de Nueva York. Entonces Truman Capote empieza a trabajar ahí, aunque no escribiendo realmente. Su trabajo básicamente consistía en revisar tiras cómicas muy sofisticadas, hay que decirlo. The New Yorker no publicaba cualquier cosa, iba enfocado a un estilo de vida bastante específico, pero ahí empezó el señor Truman Capote. Luego, a los 21 años, él se sale del periódico y empieza a publicar. Publica unos relatos pequeñitos, ya estaba familiarizado con el ambiente del periódico y yo ya les he platicado que muchísimos escritores empezaron de esta forma, a través de los periódicos, eran muy, muy importantes. Digo, no es nada raro, yo actualmente publico muchos microrelatos que salen de forma gratuita en las redes sociales, que básicamente son algo así como los periódicos actualmente, pero bueno, obviamente en esta época el señor Truman Capote así empieza a darse a conocer y de hecho con uno de ellos gana un premio que se llamó, ay, creo que no tengo el nombre, eh, no, una disculpa amigos, no tengo el nombre del premio, no es un premio tan destacado, pero a su edad y ya teniendo experiencia en la materia periodística, porque él además también fue periodista, no fue nada más escritor, no fue nada más novelista, uno de estos relatos, que de hecho ya otra editorial se los había rechazado, en otro periódico se los aceptan, lo publica y gana un premio. Entonces eso le empieza a dar muchísima presencia. En 1948 publica su primera novela que se llama Otras voces, otros ámbitos. Llamó mucho la atención en su momento porque era una novela que tocaba abiertamente el tema de la homosexualidad.
si hoy está todavía muy estigmatizado el tema de la homosexualidad, en aquel entonces muchísimo más, era 1948, pero él habla abiertamente de la homosexualidad y además se sobreentiende en la obra que él es un homosexual, porque él abiertamente lo había dicho, él era homosexual. De hecho, su primera relación amorosa fue con un profesor. Claro, un profesor más grande que él, un profesor que, que abusó mucho de él en su juventud, pero bueno, lo agarró muy chavito, esa es la verdad. Entonces, pues fue su primera relación abiertamente gay. Él, desde luego, destacó muchísimo como escritor y en esta obra, pues la gente se empezó a dar cuenta de que pues este señor era homosexual y aún así se ganó el respeto de una comunidad todavía muy limitada hablando de ciertos temas. Eh, Continuó publicando otras obras y en 1966 escribe la que es la más aclamada. Es una novela que se llama A Sangre Fría. Yo no he tenido oportunidad de leerla, pero él, aparte de que sé el contexto en el que está escrita, una vez leí un resumen en la uni que, híjole, te lo retrataba de una forma sorprendente. Bien, en una granja se comete un homicidio cuádruple. Entonces, un periodista empieza a investigar, pero lo padre de lo que les digo es que cuando ves la investigación, no parece que sea una novela, parece que te están relatando una nota periodística. De hecho, por eso esta novela fue tan destacada, A Sangre Fría, porque fue real. El personaje principal básicamente es Truman Capote haciendo una labor de investigación sobre todo el proceso judicial que se llevó a raíz de este homicidio, aparte fue en una granja, tema con el cual él se relacionaba, eh, un homicidio cuádruple. Entonces él le da seguimiento a todos los hechos, desde el homicidio hasta el juicio. Entonces, esta obra se considera algo así como la obra madre de la non-fiction novel, es decir, la novela de no ficción, una novela de tipo periodístico que era muy fiel a la realidad, eh, pero que estaba relatado en formato de novela. Actualmente, los mejores historiadores, cuando te dibujan una novela, como el caso del señor Pedro J. Fernández, que ha publicado Querido Don Benito, Yo Díaz, Iturbide, el primer padre de la patria, el segundo padre de la patria, perdón, él sí, él lo dice abiertamente, hay que romantizar, tiene que haber algo de ficción, el escritor tiene que aportar algo a la historia. No se trata de cambiar la historia, no se trata de cambiar los hechos más importantes, pero sí hacer un poco de romanticismo en las partes donde se necesita que haya mayor comprensión del ser humano, cómo reaccionaba ante las relaciones personales, cómo reaccionaba ante los impactos personales. Entonces el señor Truman Capote deja de lado estas opciones y prefiere retratar la novela de una forma un poco más directa, pero lo hace muy, muy bien. Entonces, les repito, cuando tú lees la historia, parece que estás leyendo una nota del periódico relatando un homicidio, pero es una novela que sorprendentemente está muy, muy, muy apegada a los hechos reales. Entonces, bueno, esto le dio mucha popularidad al señor Truman Capote, se empezó a rodear de mucha gente del mundo del cine e incluso llegó a hacer colaboraciones en guiones de películas. Incluso él participa en la película Murder by Death, una película de la que ya les he platicado en un programa anterior, muy divertida, muy simpática, que habla sobre los 5 mejores detectives del mundo que son citados en una mansión muy elegante y se quedan encerrados con tal de descubrir quién es el mejor detective del mundo. Y el anfitrión, un hombre muy excéntrico, pero también muy al estilo de cómo era él realmente, es nada más y nada menos que el señor Truman Capote. Porque él sí era bastante excéntrico, él sí era un hombre muy refinado, un hombre de buen gusto, pero también muy, muy crudo al hablar, muy directo, pero muy talentoso. Un hombre que lamentablemente fallece el 25 de agosto de 1984 a los 59 años a causa de cáncer. Sí, amigos, el cáncer nos quita otra maravillosa figura de la literatura. Y lamentablemente, pues un señor que fallece relativamente joven, el gran Truman Capote. También escribe una novela muy buena que se llama Desayuno en Tiffany's, de la cual hay una adaptación a una película bastante, bastante buena. Pero al ratito platicamos de eso.
También se me olvidó comentarles que al ratito vamos a platicar también del tema del Ariel, ¿sale? Sigan en el programa. Bueno, pasamos al siguiente personaje y les quiero platicar de un gran actor mexicano, un señor que irradiaba muchísima ternura, un señor con el que la gente fácilmente se llegaba a encariñar, el gran actor Joaquín Pardavé. Este señor, ¿saben de dónde era? A lo mejor los chavos ya de ahora no se acuerdan mucho de esta palabrita, pero antes la palabra Pénjamo, un municipio de Guanajuato, se utilizaba mucho como referencia a un insulto por la resonancia de la palabrita. Entonces, cuando te decían, pareces de Pénjamo, pues ahora era una forma de decirte que eres extremadamente torpe. Pero bueno, el señor Joaquín Pardavé nace precisamente en Pénjamo, Guanajuato, el 30 de septiembre de 1900. Hoy estaría cumpliendo 122 años. Además de actor, también fue director, compositor y guionista. Muchas canciones que ustedes oyen en las películas de él las componía él, era músico y también cantaba. No cantaba bien, la verdad es que no cantaba muy bien, pero tenía capacidad de estar entonado eh, y hacer música. Algunas de sus melodías más emblemáticas fueron utilizadas en otras películas de la época. Eh, Al igual que otros actores de la vieja escuela de la época de oro del cine mexicano, los papás de Joaquín Pardavé también eran actores y también venían de España, o por lo menos eran de ascendencia española. Entonces Joaquín Pardavé empezó muy chiquito a pisar las tablas. A los 4 años dicen que fue su primer trabajo como actor en una compañía teatral, porque sus papás eran actores de teatro. De hecho, Joaquín Pardavé todavía le toca el cine mudo. A él sí le tocó hacer un poquito más de cine mudo, pero desde luego se consolidó como un gran actor en el cine sonoro. Eh, Fue parte de una compañía de zarzuela en la Ciudad de México que pertenecía a un tío suyo. La zarzuela es un estilo de teatro, bueno, hoy ya es considerado algo mucho más común, pero el teatro básicamente era actuación. La zarzuela empezó a meter música en los actos teatrales, lo cual obviamente tuvo mucho éxito al ser música en vivo, porque combinaba diálogos y combinaba música, principalmente instrumental, eh, y además metía como que ritmo, hacía que las obras teatrales agarraran otra dinámica y lo cual tuvo muchísimo éxito. Entonces Joaquín Pardavé empieza a trabajar en una compañía de teatro de un tío suyo ya en la Ciudad de México, pero era una compañía de zarzuela. Y además se hizo muy popular haciendo papeles cómicos. Dicen que era muy común verlo interpretando a personajes cómicos gringos, como el tío Sam o algún republicano así de esos sombrerudos de Estados Unidos, y que eso lo hizo muy popular entre la gente. Luego hizo pareja con el Panzón Soto. Bueno, algunos de mi generación tampoco les tocó oír hablar de él. Eh, Hay un actor muy famoso en las películas, siempre la hacía de complemento, nunca fue protagónico, siempre de personaje chistoso, cómico, bobo, eh, borrachito, humilde, pobre, siempre como que en papeles de personajes menospreciados, pero ayudaba siempre a darle trama a las películas y darles ese toque tierno, ese toque humorístico que es tan necesario. Este actor se llamaba el Fernando Soto Mantequilla, era muy famoso. Y su papá era el Panzón Soto. Joaquín Pardavé y él hicieron una muy buena mancuerna y trabajaron muy bien juntos. Yo les he platicado aquí el proyecto como en el que inicia Cantinflas en la televisión, en el cine, perdón. Realmente él empieza como parte de la empresa Posa Films a hacer anuncios publicitarios. Y el Panzón Soto, Fernando Soto y Joaquín Pardavé también trabajaron con esta empresa, hicieron la campaña de llantas Michelin. Como los dos eran gorditos, los pusieron en llantas, así, los cubrieron de llantas y les tomaban fotos, como haciendo la similitud al hombre Michelin, este famoso personaje de esta marca de llantas. En fin, esas campañas publicitarias de la época que ayudaron a muchos artistas a lanzarse al estrellato, bueno, pues el señor Joaquín Pardavé también fue uno de ellos. Entonces, eh, fíjense que el señor Fernando Soto, al igual que Cantinflas, también había estado en las carpas.
Joaquín Pardavé nunca fue de carpas, él siempre fue de teatro, pero sí muy, muy buena mancuerna. Lamentablemente en el cine nos tocó muy poco verlos juntos. Por aquella época, él se casa, Joaquín Pardavé se casa con la que fue siempre su esposa y le compone una canción llamada Varita de Nardo, que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado. Si la buscan en YouTube, segurito la encuentran. Em, Como les decía, él le toca la época del cine mudo y la primera película que hizo fue en 1919. O sea, súper joven, una película que se llamó Viaje Redondo. Pero ya en 1929 hace su primera película sonora que se llamó El Águila y el Nopal. Pero la película que realmente lo catapulta al estrellato es una película bastante buena que se llama México de mis recuerdos. Es una película que salió en los años 50, entonces la película empieza en la actualidad de la época y Fernando Soler va describiendo cómo era la Alameda Central, Paseo de la Reforma, con sus edificios, pero empieza a recordar cómo era en los tiempos de Don Porfirio. En esta película, Joaquín Pardavé hace el papel de un empleado de Porfirio Díaz que se relaciona con Fernando Soler, un personaje muy simpático, un hombre de mucho mundo, pobre, pero que se daba una gran vida, tenía muchas amistades en los altos círculos sociales y además también era amigo de Porfirio Díaz. La película es bastante divertida, muy, muy entretenida, con momentos muy, muy graciosos y además que retrata de una forma muy agradable esa época del porfiriato. También retrata el paso del porfiriato durante la revolución, ese cambio tan abrupto. Eh, ya casi al final de la película, no es para nada una película triste, es una película bastante entretenida. Y Joaquín Pardavé en esta película es donde se hace muy famoso, porque la gente lo empezó a relacionar con el hombre viejo, con el hombre fino, pero también con el hombre con un origen humilde. Entonces, eh, este hombre hizo más de 70 películas y algunas como director y como les decía también como compositor de la música. Y algunas de las más recordadas, fíjense, El Gran Macaquicus, divertidísima, Ojos de Juventud, esa no es divertida, es bastante triste. Perdón amigos, esa es con Elsa Aguirre, una mujer bellísima. Los hijos de Don Venancio, ahí salen, ahí aparte de actores, salen jugadores de fútbol del Asturias, un equipo de fútbol viejísimo que ya no existe. Una gallega en México y una gallega baila mambo, son dos películas con una actriz española muy, muy divertida, muy simpática que se llamaba Mimi Marshall. El Mil Amores, la única que hizo con el señor Pedro Infante. Medias de Seda, esa película de Medias de Seda la hace con Rosario, no recuerdo si apellida Durcal o Banquels, porque me acuerdo mucho que suena a una de ellas dos, pero una mujer guapísima que sale en esa película. Me acuerdo que cuando salió eh, no era apta para todo el público, tiene algunas escenas consideradas un poquito fuertes para la época. Pompeyo el Conquistador, una película muy divertida, y hace el personaje de él mismo y de su hermano gemelo. El Casto Susano con Silvia Pinal, también muy chistosa. Mi adorada Clementina con Marga López. Arriba del Norte y Primero Soy Mexicano, una es comedia y otra es drama, y esas las hace con Luis Aguilar. El Ropavejero, El Paisano Jalil, El Brachante Neguib, La Familia Pérez, Cuando los hijos se van, Azares para tu boda, todas esas las hizo con Sara García y algunas participó también Fernando Soler. El Hombre Inquieto con Tintán, ahí vuelve a escenificar a un árabe, vuelve a salir con Sara García. Y bueno, las películas de Tintán en general son muy, muy graciosas, muy divertidas, pero esa combinación con Joaquín Pardavé era muy, muy chistosa. Ahí está el detalle con Cantinflas, esa es más vieja, esa fue de las primeras, pero siempre fue un hombre que irradiaba mucha ternura, como que sentido común, era muy fácil relacionarlo como un actor viejo, como un hombre viejito, pero realmente no era un hombre tan grande. Él lamentablemente fallece un 20 de julio de 1955 a los 54 años, no era un hombre viejo. Pero bueno, siempre los papeles que le daban, pues era fácil para él interpretarlos. Cuando él muere, sale un mito muy espantoso sobre su muerte. Se decía que él tenía catalepsia. La catalepsia es una enfermedad que hace que por momentos te quedes completamente quieto y seas incapaz de moverte. Entonces, decían que él padecía esta enfermedad y que lo habían sepultado vivo y que además
Al percatarse de esto, lo exhuman y descubrieron que tenía arañada la cara por la desesperación de que no podía salir. Pero su propia familia desmintió este mito, jamás fue necesario exhumarlo. Lamentablemente él sí fallece, joven, por sus 54 años, no era un hombre nada viejo, pero sí, este mito sobre su muerte fue completamente infundado. En fin, bueno, amigos, seguimos con el tema de la actuación y ahora recordamos a una actriz muy recordada, muy querida, muy emblemática. Mi hermana y yo en lo personal la crecimos hoy escuchando mucha de la poca música que tuvo, bueno, que tiene porque es una actriz que no ha fallecido, y también viendo sus películas más importantes. Estamos hablando de la señora Julie Andrews. Esta señora nace en Reino Unido el 1 de octubre de 1935 y su verdadero nombre es Julia Elizabeth Wells. Pero fíjense, al igual que Truman Capote, la mamá de ella igual se divorcia y se vuelve a casar y su papá era un actor de nombre Ted Andrews y de ahí es donde ella toma el nombre. Entonces, desde muy chiquita, su mamá empieza a notar que tiene talento para la música y sobre todo para alcanzar notas altas. Su mamá era pianista, entonces entendía de música. Y fíjense, la primera actuación cantando y bailando que ella hizo, porque también bailaba bastante bien, fue para las Fuerzas Armadas del Ejército de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Era muy común que, pues, a manera de agradecimiento, a manera de apoyo, a manera de influir valor y confianza en los soldados, pues el gobierno les permitiera que se entretuvieran, que vieran alguna distracción y les mandaban números musicales, comediantes, para que los vieran de forma gratuita, los llevaban hasta Europa y les decían, pues por favor, gracias, disfruten un poquito, distráiganse un poquito de la guerra y en agradecimiento les traemos este número musical. Y fue, bueno, era muy común que varias coristas bailaran, cantaran para las Fuerzas Armadas y una de ellas fue nada más y nada menos que la señora Julie Andrews. Em, en 1947 se presenta en el teatro en Londres con una obra titulada Starlight Roof, o sea, la estrella de la luz en el techo. Y en 1954 llega hasta Broadway con una obra llamada The Boyfriend, o sea, el novio. Se especializó en la comedia musical. Bailaba muy bien, cantaba muy bien, era muy bonita, aparte una mujer con un rostro muy tierno, ojos azules, güerita. Entonces era muy fácil verla como la chica de la historia, la tímida que se vuelve famosa, la, la chica joven con ambiciones, que triunfa, que su novio se enamora perdidamente de ella y vive feliz para siempre. O sea, el prototipo de princesa de Disney, eso era Julie Andrews. Pero siempre empezó, bueno, su carrera siempre fue enfocada al teatro, porque realmente lo que más destacaba de ella era su voz, cantaba muy bien. En 1956 interpreta el papel principal en la obra My Fair Lady o Mi Bella Dama. Es una obra que tuvo muchísimo éxito y que ha sido adaptada en muchas ocasiones tanto en el cine como en la televisión y en otras obras de teatro. Y obviamente era un musical. Fíjense, en 1964 la película, bueno, se pretende hacer la película, la primera versión, pero no la eligen a ella. Habían pensado en Julie Andrews para hacer la película, pero a la hora de elegir al casting, deciden poner a la señorita Audrey Hepburn, una mujer muy bonita, todavía más tierna que Julie Andrews, porque se veía mucho más chiquita. Si ustedes ven sus películas, se veía muy joven. Ahorita también vamos a platicar un poquito de ella. Entonces, le quedaba mejor el papel de Mi Bella Dama, de My Fair Lady. Entonces, pues, Julie Andrews no se desanima y lo que son las cosas de la vida. Si hubiera sido seleccionado para esta película, muy probablemente no hubiera podido ser seleccionada para la película de Mary Poppins. En el año de 1964, esta película que se volvió famosísima, que la catapultó como una gran estrella y que además tuvo tantísimo éxito y que actualmente sigue siendo una película tan emblemática y de culto, es interpretada la gran Mary Poppins por la señorita Julie Andrews. Y lo hace de una forma fenomenal.
baila, canta, queda perfecta como la niñera mágica de los pequeños niños Banks de esta bellísima historia. Y esa película le hizo ganar el Oscar y también el famoso Globo de Oro a Mejor Actriz. Al siguiente año interpreta su segundo papel más importante, en su segunda película más importante, la película de The Sound of Music, que le pusieron de hecho La novicia rebelde. Debo decir que ahí sí creo que la traducción al título estaba mucho mejor, porque se parece más al personaje principal que Julie Andrews de Sor María en la película de The Sound of Music, el sonido de la música. O sea, sí es una película completamente musical, pero pues por alguna razón dijeron ese nombre está bonito y se lo dejamos. Pero creo que la verdad ahí sí, los que hacen estas traducciones que a veces hacen cosas tan raras, hicieron un gran acierto con La novicia rebelde. Entonces, seleccionan a Julie Andrews para hacer La novicia rebelde y repite su estilazo cantando, bailando y actuando bastante bien. Eres capaz de ver la película a pesar de volver a ser una niñera, a pesar de volver a ser musical, a pesar de volver a ser eh, el personaje tierno, es muy fácil identificarla como la mujer que era una monja y que deciden convertirse en una mujer ajena a la vida del hábito, con la película de Disney. Entonces es muy fácil separar los personajes. Hay que decirlo, el look le ayudó bastante y la personificación de las épocas, pero bueno, son las películas que más le hicieron destacar y que mayor éxito le dieron. A partir de ahí hizo otras películas que pues no tuvieron mucho éxito, pero incluso llegó a ser dirigida por el señor Alfred Hitchcock junto a Paul Newman en una película que se llamaba La cortina rasgada. Una película no tan macabra como las que suelen ser las películas de Hitchcock, pero con bastante suspenso y una película muy, muy bien dirigida. Eh, no ha hecho muchas películas, pero definitivamente es un gran referente por su gran talento. Y cuando volvió a actuar en las películas de El diario de la princesa, pues la gente mm, amó su actuación, se identificó con el personaje de la reina Clarice y esa relación tan bonita con su nieta, a pesar de que la conoce pues nada más de un día para otro, ¿no? Em, Algo interesante de ella es que, bueno, y aparte ha sido ha prestado su voz para las películas de Shrek y Mi villano favorito. Entonces es una mujer muy, muy talentosa, definitivamente. El 23 de agosto del año 1986, Plácido Domingo la invitó a participar en un concierto de beneficencia para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de 1985. Entonces, ella participó ahí junto a Frank Sinatra y también con Pandora, fíjense. No tenía yo idea de que esto había sucedido, pero en 1986, Plácido Domingo pues decide hacer esto para ayudar a las víctimas del sismo, algo que ha estado muy presente en el mes de septiembre en México, y, y pues la señora Julie Andrews también hizo ahí una pequeña aportación para, para este gran momento histórico que lamentablemente sufrió nuestro país. Fíjense que otra cosa interesante sobre la señora Julie Andrews, ha ganado 3 Grammys, pero han sido por discos infantiles, canciones infantiles. En fin, bueno, amigos, yo me voy a un corte comercial, pero los espero aquí en Cultural. No se vayan. Los invitamos a formar parte de la Embajada Cultural CENTE 51, ubicada en la calle Teresa Sur, número 5956, Colonia El Cerrito. Ven y forma parte de los más de 20 talleres híbridos que ofrecemos. No te quedes fuera y acompáñanos. Las inscripciones ya están abiertas. ¿Buscas anunciar tu negocio? Hazlo con nosotros en la Embajada Cultural CENTE 51 y lo mencionaremos de lunes a sábado en los cortes comerciales de la programación. Transmitimos en vivo a través de varias redes sociales. Esto hará que tu negocio llegue a cientos de potenciales clientes, incrementando tu difusión y dándote a conocer más en el amplio mundo digital. Contáctanos al 2221 91 13 75 y con gusto te atendemos. Hola amigos, estamos de vuelta en Cultural y pasamos al santoral de esta semana en nuestro programa y les platico de una santa, híjole, mm,
Es un nombre muy importante para mí, pero es difícil escuchar esta historia sin que se te haga un nudo en la garganta y se te suban las de cocodrilo a los ojos. Es la santa de nombre Sofía. Esta mujer es mártir. Miren, no hay mucho consenso sobre la época en la que esta mujer vivió, pero su historia es muy, muy triste. Eh, Se conmemora el día 30 de septiembre específicamente. Algo interesante sobre esta mujer es que la Iglesia Ortodoxa también la reconoce, también la conmemora, nada más que le cambia la fecha al 18 de septiembre. Se sabe que nació en Italia, pero no se sabe específicamente en qué año. Pudo haber muerto durante el imperio de Trajano o de Adriano. Adriano fue el emperador que estuvo después de Trajano. Trajano no tuvo buena relación con los cristianos, de hecho, todavía le tocó algo de su persecución, y Adriano tuvo mucha mejor relación con los cristianos, los respetó muchísimo. Entonces, por eso no hay muchas veces congruencia con los historiadores sobre en qué año murió, porque ella muere martirizada. No muere propiamente víctima del martirio, pero ahorita les platico por qué sí, indirectamente es un martirio horrible lo que ella vive. Se considera mártir por el gran sufrimiento al que fue sometida a causa de sus hijas. Ahorita les platico. Eh, es muy posible que ella fue una mujer casada que queda viuda. Entonces, pues a manera de dedicar su vida a su propia fe, ella empieza a visitar prisioneros cristianos y a darles de comer, ayudada por sus pequeñas hijas, eran 3. Entonces, ahí es donde suena coherente que viviera en los tiempos de Adriano. Pero dicen que en algún momento le exigen que deje de hacerlo, porque ya no debe ayudar a los cristianos y menos al ser prisioneros, al ser considerados culpables por el simple hecho de profesar su fe, y ella no accede. Entonces ahí parece más bien que vivió en los tiempos de Trajano. Entonces, por eso hay mucha inconcordancia entre los hechos sobre en qué época realmente vivió esta mujer. Pero ahí les va lo triste de su historia. Al ella negarse a dejar de atender a los pobres prisioneros, los soldados se desquitan con sus hijas. Además, 3 niñas que supuestamente ella había nombrado como una mujer de fe en honor de las virtudes. Sus nombres eran Fe, la mayor, tenía 12 años, Esperanza, de 10 años, y Caridad, de 9 años. Estas pobres niñas son asesinadas por los soldados romanos, torturadas delante de su madre por negarse a renunciar a su fe. Por supuesto que ella, cuando ve este sufrimiento, se arrepiente, le suplica que se detengan, pero estos horribles tiranos no lo hacen, porque consideraban que debían castigarla. La pobre mujer, al entregarle los cuerpos sin vida de sus hijas y maltrechos, les da cristiana sepultura, y ella no soporta el dolor y la tristeza y fallece, según la leyenda, únicamente 3 días después de estar llorando, rezando y sin comer frente a las tumbas de sus hijas. Es una historia desgarradoramente cruel, y es por eso que la Iglesia la considera una mártir, ya que aunque ella no muere directamente víctima del martirio, el martirio lo sufrieron sus hijas, que también son consideradas mártires. Ella, la tristeza y el dolor tan grande que sufrió, pues finalmente la mata. Entonces, y además haciendo un acto por defender un acto de fe. Pero pues luego ya no podía imaginar que las represalias iban a ser tan atroces sobre ella. Entonces, pues la Iglesia decide martirizarla, y es por eso que Sofía Mártir lleva el título de santa, una mujer que sufrió una experiencia terriblemente desgarradora. A cualquiera se le mueve algo por dentro. En fin, vamos a cambiar de tema, amigos, vamos a irnos a un tema un poquito más agradable. Y la obra de la que les quiero hablar hoy, la obra literaria que les quiero recomendar esta semana, es precisamente del señor Truman Capote, Desayuno en Tiffany's. Miren, es más famosa la película que la novela, pero sí tiene algunas diferencias. Ocurre lo siguiente:
Se publica en el año de 1958 y es una novela en la que Truman Capote vuelve a ser como un protagonista, pero visto desde el punto de vista desde el narrador. Él mismo es un personaje que va narrando la historia de una muchacha, discúlpeme, que se llama Holiday o Holly de cariño. Es una mujer muy joven que viene de Texas, llega a Nueva York y abiertamente ella lo reconoce, pues es una mujer de gustos caros. Ellos son vecinos en un edificio de departamentos de Nueva York, un edificio modesto, sencillo, y empiezan a tener una relación de amistad. Se empiezan a llevar bien y nace un cariño entre ellos, pero Holly es una chica que quiere, a como de lugar, salir de la pobreza y está decidida a lo que sea con tal de lograr. Entonces, ella se dedica a andar con viejitos que tienen dinero para que la saquen de pobre. Pues básicamente es una escort, por no decirlo de una forma más grosera. Entonces, obviamente eso pues le va dejando a ella una serie de beneficios, pero conforme va conociendo a su vecino, pues también le va dejando una serie de conflictos. Y una de las excentricidades que ella acostumbra hacer como parte de esa vida con la que sueña de mujer del mundo y mujer rica, es ver el aparador de Tiffany, esta famosa compañía que hace diamantes, que hace collares, que hace pulseras hechas con diamantes, y acostumbra tomar su almuerzo viendo el aparador de la tienda en una avenida de Nueva York. La película sí se apega bastante al tema central de la novela, eh, pero deja de lado el personaje del narrador y lo convierte en un actor específicamente. Entonces, si ustedes la han visto, pues sí, se apega bastante a la idea de la novela, pero pues ahí Truman Capote, pues aunque no parece como un personaje homosexual, pues sí retrata muy bien la relación de un hombre con una mujer, pues, de una mujer que por muy fría y por muy frívola que pueda ser en apariencia, pues al final de cuentas es un ser humano que también es capaz de enamorarse, también es capaz de amar y también tiene errores que le pueden costar muy, muy caros a nivel personal. Entonces, si ustedes la leen, ven la película o la leen, vale mucho la pena ambas. Les recomiendo más leer primero la novela y después ver la película, porque si no va a haber cosas que no van a chocar, no les va, les va a hacer, se les va a hacer raro. Em, la novela te lo retrata con el punto de perspectiva de narrador como uno de los personajes principales, lo cual en lo personal es padrísimo. Y en la película el personaje de Holly, interpretado por Audrey Hepburn, lo hace de una forma maravillosa, porque aparte de Audrey Hepburn, con esa carita tierna, tímida, linda, chiquita, flaquita, pues no te la imaginas como ese personaje de mujer extravagante, mujer de mundo y una mujer, pues, de cascos ligeros, vamos a decirlo así. En fin, vale mucho la pena leerla, es muy bonito y, y es una gran obra del señor Truman Capote, a quien estamos recordando en nuestro programa de hoy. Bueno, amigos, la recomendación de cine que les traigo esta semana es de una película es una película mexicana, es del año 1957, dirigida por el señor Alejandro Galindo, también escrita por él, que se llama Esposa te doy. Es con el señor David Silva. De este actor ya les he platicado antes en otra película. Fue un actor que en su momento quisieron proyectar al nivel de Pedro Infante y Jorge Negrete. Actuaba mejor, hay que decirlo, actuaba mucho mejor. También era muy galán. Nada más que él sí era gordito. Él no, físicamente no era tan presentable como Pedro Infante, por ejemplo, que era un hombre bastante de muy buena condición física. Pero bueno, la vida lo trató bastante mal el señor David Silva y en algún momento interpreta las películas donde hace del Huracán Ramírez, que era completamente incongruente. Huracán Ramírez es un luchador profesional con músculos marcados y cuando se quitaba la máscara ya era el gordo de David Silva. Entonces, pues, pero era muy buen actor, hacía películas bastante buenas. Y esta película que les recomiendo esta semana se las traigo por lo siguiente, miren, sale David Silva, que nace el 9 de octubre de 1917 y muere el 20 de septiembre de 1976, por estas fechas. Marta Elena Cervantes, que es su esposa en la película, también una mujer le queda muy bien el papel porque, al igual que Audrey Hepburn,
tiene cara de niña chiquita, pero recién casada, o sea, ya con vida de adulto. Emma Roldán, una señora muy divertida que hizo muchísimas películas, es la mamá de Pedro Infante y Antonio Badú en Los hijos de María Morales. Maricruz Olivier, una mujer muy muy guapa, que ella nace el 19 de septiembre de 1935 y fallece el 10 de octubre de 1984, también por estas fechas. Y Carlos Riquelme, otro señor que había salido en la película de eh, Una familia de tantas, donde también participa David Silva y de la que ya les he platicado en un programa. Carlos Riquelme es más recordado por sus trabajos de doblaje. Hizo muchas voces para varias películas de Estados Unidos, incluyendo películas de Disney. Pero bueno, ya habrá oportunidad de platicar un poquito más a fondo de todos estos actores que eran tan talentosos. Bien, esta película es dramática, pero tiene muchísimos tintes de comedia, muchísimos. Otra cosa padrísima es que hay muchos elementos en los que todas relaciones matrimoniales se identifican. La esposa es, como buena novia salida de su casa, es tóxica, es celosa, es muy manipulada por su mamá, está muy acostumbrada a la vida en casa de sus papás y quiere repetir todo en casa de su esposo. Obviamente las cosas no son iguales. Tiene muchacha, pero la muchacha es una señora de mucho carácter que se pone al tú por tú de vez en cuando. em, y en algún punto David Silva, pues choca con ella, porque pues él es un hombre que le da la vida que él le puede dar, que no está de acuerdo en muchas de las ideas que ella trae de su casa, como muchos matrimonios nos pasa en la vida real. eh, y algo muy interesante de esta película es que el personaje de Maricruz Olivier es muy amiga de la esposa, pero ella es una mujer divorciada y para los estándares sociales de la época estaba muy mal visto que una mujer divorciada tuviera una relación con una muchacha bien, que se iba a casar bien, de una casa bien. Su esposo, porque ella ya tiene un segundo esposo, se lleva muy bien con David Silva, se pone borracho en su casa, a la esposa esto le cae gordo, no le gusta, tocan el tema del divorcio de una forma muy madura, desde luego, en el contexto legal de la época. Hoy los divorcios son muy diferentes a como se ven en la película, pero básicamente pues la idea es la misma. Antes la ley te pedía que reconsideraras la unión matrimonial. Entonces, el personaje de David Silva, al tener tantos conflictos ya con su esposa, decide pedirle el divorcio. Entonces, el mundo le cambia completamente a su esposa y empieza a ver la vida como realmente debe ser. Aparte de que él la sigue amando, él realmente no quiere divorciarse, pero está decidido a hacerle ver a su esposa que la vida no es como se la han dibujado y que hay una mayor madurez a la que ella debe llegar para ser completamente felices. El personaje de Maricruz Oliviera es muy importante porque le habla habla sobre sexualidad también en algún momento de la película, un auténtico tabú para la época del cine mexicano, que era muy conservador en muchos sentidos. Les repito, aunque es una película catalogada como drama, es muy divertida, tiene muchos tintes cómicos y momentos que te hacen clic en la cabeza porque dices, híjole, sí es cierto, a pesar de que es una película de hace 50 años, las relaciones matrimoniales pues no han cambiado tanto. Entonces, vale la pena ver esta película. Les repito, se llama Esposa te doy, del año 1957. Bueno, amigos, pasamos a la poesía de esta semana y les traigo una obra del señor William Faulkner. El señor Faulkner nace el 25 de septiembre de 1897. Él fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el año de 1949. Es un gran referente de la literatura norteamericana. Bueno, específicamente de Estados Unidos. En su momento, él innovó mucho con técnicas de narración que no eran muy utilizadas, como por ejemplo el monólogo interior. Personajes que hacían mucha profundidad bueno, hacían diálogos muy profundos sobre ellos mismos y tenían monólogos internos, algo que no se acostumbraba a hacer, pero el señor William Faulkner sabía hacerlo muy, muy bien y les traigo este poema que se llama Después de 50 años. Su casa está vacía y su corazón es viejo y lleno de sombras y ecos que engañan. Nadie la salvará porque todavía ella trata de tejer, con los dedos ciegos y torcidos, las redes que no pueden sostener. Una vez que todos los brazos de los hombres se levantaron por ella, dijo, y rondaban como pájaros blancos por sus caricias.
una corona que podría haber tenido uniendo cada mechón del cabello y sus dulces brazos de oro de las brujas. Sus espejos conocen a sus testigos porque allí se puso de pie en los sueños de otros sueños que dejaron su tersura. Cuando se puso de pie, coronada con cabello suave y con el corazón encadenado, e inclinó sus ojos jóvenes y ciegos. Él siente su presencia como una fragana desprendida, manteniendo su cuerpo y su vida dentro de su trampa. Eh, la poesía, al venir de otros países, ya se los he comentado, la traducción puede modificarse mucho. No encontramos siempre los mismos versos eh, eh, con los mismos autores, pero el mensaje que transmite pues siempre queda bastante claro. En este caso, pues el de una persona que ya está viendo el final de sus días. En fin, amigos, no se vayan, yo los dejo tantito, pero regresamos aquí en Cultural. Los espero. ¡Hey tú! Sí, tú. ¿Te interesan las artes y no sabes dónde practicarlas? La Embajada Cultural CENTE 51 te ofrece múltiples talleres híbridos. Contamos con todas las medidas de sanidad. Participa. Nos encuentras en calle 3 Sur, número 5956, Colonia El Cerrito. Mezclar la escuela y la cultura suena cool, ¿no? Si quieres hacer realidad esta mezcla, ven a la Embajada Cultural CENTE 51. Nos encuentras en la calle 3 Sur, número 5956, Colonia El Cerrito, a partir de las 9 de la mañana. ¡Te esperamos! Nuestras puertas e inscripciones están abiertas. Hola amigos, estamos de vuelta en Cultural y la obra de arte que les traigo esta semana no es una obra de arte, vamos a decirle así, tradicional. No es el arte con el que estamos acostumbrados tradicionalmente a identificar el arte. Es una especie de parodia. Miren, les quiero platicar son dos obras las que les quiero enseñar hoy de la señora Susan Herbert. Esta mujer fue conocida como la artista de los gatos. La señora nace el 30 de septiembre de 1945 y dibujó muchas obras, pero estas dos son unas modificaciones del Nacimiento de Venus de Botticelli y Las Meninas de Diego Velázquez. Y los personajes que aparecen en ellas son gatos. Hizo lo mismo con la Mona Lisa, hizo lo mismo con escenas de películas, hace lo mismo creo que con un cuadro de Picasso. No, de Picasso no, discúlpenme, no, ¡ay! De Van Gogh, de Vincent Van Gogh, perdón. Sustituye a las personas por gatitos. Sí es arte, esto la gente que profundiza mucho en los temas del arte, de la pintura específicamente, te explica que por qué sí es arte. ¿Por qué? Porque se considera que aunque no es un dibujo de un paisaje, de una persona, sí tiene una técnica, sí obedece a una disciplina de dibujo y de pintura que te hacen terminar haciendo lo que tú quieres representar, lo que tú deseas plantear en tu trabajo. Bien, esta mujer pues propiamente no tuvo una educación en el arte, aunque sorprendentemente tuvo la oportunidad de estudiar un tiempo nada más y nada menos que en la Universidad de Oxford. Pero fue una mujer que siempre le gustó trabajar así. Y lo chistoso, originalmente empezó a trabajar con roedores, dibujaba roedores. En algún momento ella trabajó en la taquilla de un teatro allá en Londres y en una señal de buena fe le dan permiso de exhibir sus obras de arte en los lobbies, o sea, en los recibidores de los teatros. La gente empezó a interesarse en su trabajo, realmente le llamaba la atención y oficialmente ella empezó a vivir de su trabajo. No era una mujer que expusiera en galerías de arte, no era una mujer que pudiera decir que ya tenía una presencia en la comunidad artística, pero realmente, pues así como la gente que va al barrio de Analco, al barrio de Los Sapos a vender lo que ellos hacen, pues así empezó esta mujer. Entonces,
ella va progresando mucho, va mejorando mucho su técnica, realmente su técnica es bastante buena, pero decide no ser convencional. Y en algún momento ella decide sustituir los personajes de las grandes obras por gatitos. Entonces, la gente empezó a reconocer que realmente trabajaba bien, le compraban sus obras, le compraban sus dibujos, pero en algún momento le pasa algo padrísimo. Eh, durante los años 70 y 80 así se la vivió, haciendo alguna que otra exposición, vendiendo en mercaditos, de forma personal, algo así como las nenis que ahora circulan tanto en Facebook, que hacen cosas tan bellas como em, ramos de novia, pulseras, collares, decoración de algún tipo específico, pintura, en fin, en los 70s y 80s esta mujer a esto se dedicaba. Y en el año de 1990, una editorial decide recopilar sus obras y las publica en un libro. Y el libro fue un gran éxito. Entonces, esta mujer finalmente lo logra. Después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de machetearle muchísimo, es considerada una artista. Y comúnmente llamada la artista de los gatos. La señora Susan Herbert, que nos regala estas dos bonitas joyas tituladas Las Meninas de Diego Velázquez con unos gatitos o con unas gatitas y El Nacimiento de Venus de una gatita del gran Botticelli, dos obras de las que ya les he platicado y sobre sus autores originales. Lamentablemente esta mujer fallece en el 2014 a los 69 años. La primera recopilación editorial de estas obras se llama Cats Gallery of Art. Hay más trabajos de él, pero este libro es bueno porque trae todas las imágenes recopilando el trabajo de la señora Susan Herbert y platicando todo lo que ha sido su historia. Bueno, amigos, pasamos a la parte didáctica de nuestro programa y recuerden que tenemos un idioma bellísimo del que vale la pena conocer muchísimas de sus palabras y conocer sus orígenes. Miren, la palabra que les traigo hoy es hermenéutica. Hermenéutica. Se considera el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita. No es específicamente la traducción. Miren, lo que pasa es que la traducción implica identificar el significado de una palabra en otro idioma. Dog, perro. Cat, gato. Pero ¿qué pasa cuando esa conversación se da dentro de una conversación más eh, pues menos formal? Hoy, por ejemplo, What's up, dog? Entonces, o sea, si escuchamos una película, no significa ¿qué está pasando, perro? Refiriéndote a un canino. No, significa que es una forma de hablarse entre dos personas, un poquito más prosaica, pero sin caer en la falta de respeto. Entonces, ¿qué está pasando, amigo, hermano? Eso es la hermenéutica. Hacer traducciones, pero comprendiendo el contexto de lo que está sucediendo en esa conversación para no traducir textualmente palabra por palabra. Entonces, es por eso que es tan importante comprender a nivel cultural los diálogos dentro de los textos literarios o incluso dentro de las películas, por supuesto. No podríamos entender simplemente las traducciones o los subtítulos si se pusieran tal cual las palabras como son. Eso es traducir. Pero la hermenéutica ya implica ayudar al lector o ayudar al espectador a comprender el contexto. Y desde luego la persona que hace este tipo de actividad se considera un hermeneuta. Argonauta, no tiene nada que ver con la palabra. Esta palabra sí está un poquito más difícil de utilizar, pero sí es una palabra utilizada y aceptada por la Real Academia Española de la Lengua. ¿Por qué? Miren, en la mitología griega, Jasón utiliza un barco para conseguir el vellocino de oro. Y este barco se llama Argos. Es nombrado así y a los héroes que lo ayudaron a cruzar el mar para lograr su meta son los argonautas. Entonces, si ustedes escuchan esta palabra, pues sí, hace mucha alusión a la mitología, a la literatura,
no a una palabra de uso regular, de uso común, pero como les digo, sí es una palabra que podríamos identificar y conocer porque en un contexto pues más cultural, pues sabemos a lo que se refiere un argonauta. Básicamente es un marinero, pero de una embarcación específica perteneciente a la mitología griega. Bueno, y por último, una palabrita un poquito más rebuscada, jerapellina. ¿Qué es una jerapellina? Pues es básicamente un vestido viejo o andrajoso y color y... Ah, perdón, pero es que les digo, se considera un vestido viejo y andrajoso. Una jerapellina, cuando te dicen, ¿qué haces usando esa jerapellina? Es un vestido viejo y andrajoso. Pero proviene de un color al que se le llama las hojas secas. Disculpen. Ya romantizando un poquito el contexto de la palabra, quiere decir que cuando un árbol se le caen las hojas, que ya queda así como entre pelón y principalmente en la época de otoño, que es cuando las hojas cambian de color, pierde ese verde tan relacionado con la primavera y empieza a deshojarse como un vestido que se va rompiendo, pues de ahí viene la palabra jerapellina. Entonces puede referirse a esas dos cosas, a las hojas que van cayendo de un árbol ya grisáceas, ya secas, ya marchitándose, dejando el árbol eh, pelón y pues a la indumentaria de una persona, al igual que las hojas de los árboles. Entonces, son cosas que se pueden utilizar mucho en la poesía, en la literatura, desde luego a un nivel más profundo, pero con palabras que nos ayudan a aumentar nuestro vocabulario, ¿sale? Bueno, amigos, como último tema, les quiero platicar ahora sí, más en forma de los premios Ariel. Bien, este mes se lleva a cabo la ceremonia de premiación de los premios Ariel en su edición número 64, este año 2022. Estos premios, bueno, es el premio cinematográfico concedido anualmente por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la AMAC. Así se lo repito, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC. Básicamente son los Óscares mexicanos. La industria del cine en México está muy bien regularizada, tiene mucha presencia internacional. Recuerden que en los años 50 se hizo un cine de primerísimo nivel en México y a pesar de que en algún momento se perdió un poquito la línea, esta institución ha seguido fomentando la creación de cine y sobre todo la creación de cine de muy buen contenido. Sí, a pesar de que también nomina a la película de Huevitos, no quiere decir que no sea una institución seria. Es una institución que realmente busca que el cine se trate de hacer de forma bien hecha, de calidad y con buenos estándares. Entonces, se crea en el año de 1946 y fue el mismo año que se estableció la academia, es decir, que es una academia que desde que se instituyó buscó premiar al cine, lo cual es muy loable porque quiere decir que no pensaba nada más en una institución que existiera por el simple hecho de existir, no, quería llevar a cabo premios donde la gente supiera que sus artistas estaban siendo reconocidos, que sus producciones cinematográficas merecían ser vistas y galardonadas. Inició con 16 categorías nada más, actualmente reconoce 25. La figura del Ariel es la estatua de un hombre en actitud de emprender el vuelo y está diseñada por el escultor mexicano Ignacio Asúnzolo. Ya tenemos oportunidad de platicar más sobre esta obra de arte, porque es una obra de arte. Em, el Oscar, por ejemplo, la figurilla del Oscar que otorga la Academia de Cine de Hollywood, se dice, hay un rumor, puede ser un mito urbano, que está inspirada y nada más y nada menos que en el cuerpo de Emilio el Indio Fernández. Entonces, les prometo que voy a investigar un poquito más sobre eso, pero dicen que cuando Emilio el Indio Fernández, yo les he platicado que emigró a Estados Unidos y que empezó como bailarín, tenía muy buena condición física y que en algún momento él fue el, el modelo para hacer el molde de la figura de los premios Oscar. ¿Quién sabe? Pero les prometo que voy a investigar sobre ese tema y les voy a platicar después de eso. En el caso del Ariel, no sé quién haya sido el modelo,
pero es la figura de un hombre a punto de emprender el vuelo, desde luego significando la posibilidad de elevarte como artista y de dar ese reconocimiento a tu trabajo. Eh, Va a ser el martes 11 de octubre, ya dentro de pocos días. Esperemos que sea una entrega padre para que la gente que se esfuerza por hacer cine en nuestro país sea reconocida. Los invito a visitar la página de AMAX, es www.incine.gov.mx. Esto en realidad significa Instituto Mexicano de Cinematografía, pero la academia tiene el nombre de Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pero pues básicamente es lo mismo. Entonces, visítenlo, vean quiénes son los nominados, conozcan de qué artistas son. Vale la pena leer sobre todo esto, sobre todo a los que nos gusta y apreciamos el cine. Entonces, les repito, el martes 11 de octubre va a ser la entrega número 64 de los premios Ariel en su emisión del año 2022, básicamente el Oscar mexicano. Bueno, amigos, yo me despido con una frase del señor Truman Capote que dice: todo fracaso es condimento que da sabor al éxito. El éxito no llega a la primera, no llega rápido, no llega de un día para otro. Hay que caerse, hay que fracasar, hay que llorar, hay que sufrir antes de lograr el éxito. No puedes saber lo que es el éxito sin pasar por una serie de decepciones y por una serie de fracasos. Muchos grandes artistas lo han dicho. No te desanimes, sigue intentándolo porque el siguiente intento puede ser el final, el que te da ese gran salto, ese gran vuelo, como la escultura del Ariel. Amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa. Les repito mi nombre, yo soy Julio Valderas. Visiten mi página de internet www.juliovalderas.com. Ya cambié los nombres de mis redes sociales, ahora me encuentran como Nuevas Historias o Conocen Nuevas Historias. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, donde constantemente subo, comparto lo que me gusta hacer, que es escribir, y hablo sobre mi trabajo y los demás proyectos en los que participo. Muy pronto les voy a estar compartiendo algo de lo que estamos haciendo aquí en la Embajada Cultural en estos días. Amigos, no olviden disfrutar la vida porque la vida es arte. Cuídense mucho, les deseo un excelente fin de semana.